Nunca imaginé que olvidar mi cartera en un restaurante cambiaría completamente el curso de mi vida, salvándome de terminar mis últimos años encerrada en un asilo mientras mi propia familia se repartía cada centavo que había ganado con 40 años de trabajo honesto. Pero esa noche de octubre, cuando regresé al restaurante El Jardín apenas 15 minutos después de despedirme de mi familia con besos y abrazos falsos, un mesero joven de no más de 25 años me detuvo en la entrada con una expresión de urgencia que nunca olvidaré. Señora Patricia, dijo en voz baja mientras miraba nerviosamente hacia el interior del restaurante, su familia todavía está aquí en la mesa del fondo y necesito que vea algo antes de que entre. He grabado toda su conversación desde que usted se fue y créame cuando le digo que va a necesitar sentarse cuando escuche lo que están planeando hacerle. Mi nombre es Patricia Romero, tengo 67 años y hasta esa noche creía que tenía una familia que me amaba, un hijo exitoso llamado Ricardo, una nuera encantadora llamada Melissa y una nieta preciosa de 15 años llamada Andrea. Esa noche habíamos cenado todos juntos para celebrar mi cumpleaños número 67, una cena que yo había pagado como siempre porque me gustaba invitar a mi familia y porque francamente el dinero nunca había sido problema para mí después de décadas construyendo mi propio negocio de bienes raíces. Durante la cena todo había parecido normal, risas, anécdotas, planes para las próximas vacaciones familiares, mi nieta Andrea mostrándome fotos en su teléfono de su último viaje escolar. Ricardo había brindado por mí con palabras hermosas sobre cuánto me amaba y apreciaba todo lo que había hecho por la familia. Melissa había traído un pastel hecho en casa que decía feliz cumpleaños mamá Pat con letras de chocolate. Todo había sido perfecto, tan perfecto que cuando me levanté para ir al baño y darme cuenta de que había olvidado mi cartera en la mesa al regresar, simplemente pensé que sería cuestión de volver rápido a recogerla y seguir a casa para descansar. Pero el mesero, cuya placa de identificación decía Miguel, tenía otros planes. Me condujo no hacia mi mesa sino hacia la pequeña oficina del gerente en la parte trasera del restaurante donde una computadora mostraba las grabaciones de seguridad de las mesas. Su mano temblaba mientras movía el mouse para encontrar el video correcto. Señora Patricia, dijo con voz seria, trabajo aquí hace 3 años y he visto muchas cosas, pero nunca había visto algo así y simplemente no puedo quedarme callado sabiendo lo que están planeando hacerle. Cuando presionó play en el video, sentí como si el suelo debajo de mis pies se convirtiera en arena movediza. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. La pantalla mostraba mi mesa, la misma donde habíamos estado celebrando mi cumpleaños hacía apenas 20 minutos. En el video me veía a mí misma levantándome, despidiéndome con besos, alejándome hacia el baño y finalmente saliendo del restaurante. Por un momento no pasó nada, Ricardo, Melissa y Andrea seguían sentados bebiendo sus cafés, pero luego todo cambió en un segundo. Ricardo miró alrededor del restaurante para asegurarse de que nadie estuviera cerca, se inclinó hacia adelante y dijo con una sonrisa que nunca le había visto antes, bueno, ya se fue la vieja, ahora sí podemos hablar del plan sin interrupciones. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Vieja, así me había llamado, no mamá, no ma, sino vieja como si fuera una extraña molesta. Melissa, mi querida nuera que siempre me llamaba mamá Pat con tanto cariño, se rió y respondió, menos mal que se fue porque ya no aguantaba más actuar como si me importara su estúpido cumpleaños, 67 años de que exactamente, de ser una vieja amargada que no sabe cuándo es tiempo de soltar el control y dejarnos disfrutar lo que por derecho nos pertenece. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Ricardo tomó un sorbo de su café y continuó hablando. Entonces,
¿Ya confirmaste la cita con el doctor Salazar para la evaluación psiquiátrica? Sí, respondió Melissa sacando su teléfono. La cita es para el próximo martes a las 10 de la mañana. El doctor Salazar ya sabe exactamente qué decir en su reporte: demencia senil avanzada, incapacidad para tomar decisiones financieras, peligro para sí misma si sigue viviendo sola, todo lo que necesitamos para que un juez la declare legalmente incompetente. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que agarrarme del escritorio para no caer. Miguel me ofreció una silla y la tomé sin poder quitar los ojos de la pantalla. ¿Y el asilo?, preguntó Ricardo. Todo listo con Valle Dorado, respondió Melissa. Tienen una habitación disponible para internarla el 1 de noviembre. Eso nos da exactamente 3 semanas para preparar todos los papeles legales y transferir las propiedades a tu nombre antes de que ella se dé cuenta de lo que está pasando. Ricardo asintió satisfecho. Perfecto, una vez que esté internada y declarada incompetente, tendré poder legal total sobre todo, las 3 casas que tiene en renta, el edificio de oficinas en el centro, las cuentas bancarias, las inversiones. Absolutamente todo pasará a mi control y ella no podrá hacer nada al respecto. En el video, mi nieta Andrea, que había estado en silencio hasta ese momento, habló por primera vez con una voz que sonaba mucho más adulta y calculadora de lo que esperaba de una adolescente de 15 años. ¿Y cuánto tiempo creen que tarde todo el proceso legal una vez que la internen? Ricardo se encogió de hombros. Según el abogado, entre 6 y 8 semanas para tener el control total, pero lo importante es que una vez que esté en Valle Dorado no podrá salir ni comunicarse con nadie sin nuestra autorización. Básicamente estará completamente aislada mientras nosotros manejamos todos sus bienes. Melissa levantó su copa de vino con una sonrisa. Brindo por eso, por la vieja terca que finalmente va a dejar de estorbarnos y por la fortuna que nos va a permitir vivir como siempre debimos vivir. Los 3 chocaron sus copas, mi hijo, mi nuera y mi nieta, celebrando mi futura reclusión como si estuvieran brindando por unas vacaciones. El video continuaba, pero Miguel lo pausó y me miró con compasión. Hay más, dijo en voz baja. Hablan durante otros 20 minutos sobre cómo van a vender sus propiedades, cómo van a gastar el dinero, incluso mencionan que ya tienen apartados unos boletos para un crucero de lujo que van a tomar en diciembre con su dinero. Me quedé mirando la pantalla congelada donde se veía a mi familia sonriendo con sus copas en alto, y en ese momento algo dentro de mí que había estado dormido durante años finalmente despertó. No era dolor lo que sentía, aunque sí dolía profundamente. Era furia, una furia fría y calculada que me llenaba desde el centro del pecho hasta las puntas de los dedos. ¿Por qué me muestras esto?, le pregunté a Miguel con voz temblorosa. Él bajó la mirada antes de responder. Porque mi abuela pasó por algo similar hace 2 años, dijo con los ojos llenándose de lágrimas. Mi tío la internó en un asilo usando documentos falsificados mientras se quedaba con todo su dinero, y para cuando el resto de la familia nos enteramos ya era demasiado tarde. Mi abuela murió sola en ese lugar apenas 6 meses después, sin que pudiéramos hacer nada para ayudarla. Cuando escuché a su familia planeando exactamente lo mismo, supe que no podía quedarme callado otra vez. No podía permitir que otra familia destruyera a alguien de esa manera. Tomé su mano y la apreté con fuerza. Gracias, Miguel, acabas de salvarme la vida. ¿Puedes copiar ese video para mí? Pasé las siguientes 2 horas en esa pequeña oficina con Miguel, copiando no solo el video de esa noche, sino también revisando archivos de seguridad de las últimas semanas. Resultó que mi familia había cenado en ese mismo restaurante 3 veces más en el último mes, siempre pidiendo la misma mesa del fondo que estaba un poco alejada del resto del comedor, y cada vez habían tenido conversaciones igualmente reveladoras que las cámaras de seguridad habían capturado perfectamente. En uno de esos videos de hace 2 semanas, Ricardo y Melissa hablaban con un hombre mayor de traje que Miguel identificó como el doctor Salazar, el psiquiatra que supuestamente iba a evaluarme.
En ese video se veía claramente cómo Ricardo le pasaba un sobre grueso debajo de la mesa mientras decía: entonces está claro, doctor, usted hace la evaluación el martes y para el viernes ya tenemos el certificado oficial de demencia senil. No importa lo que mi madre diga o cómo actúe durante la evaluación, su diagnóstico ya está decidido y este pago es solo el adelanto, el resto lo recibe cuando presente los papeles ante el juez. En otro video de hace una semana, Melissa hablaba por teléfono mientras Ricardo y Andrea comían. Yo estaba confirmando los detalles con la directora de Valle Dorado, decía Melissa. Sí, entiendo que normalmente requieren evaluaciones previas, pero mi suegra está muy enferma mentalmente y representa un peligro para sí misma. Necesitamos internarla de emergencia. Hay otra cosa muy importante. Bajo ninguna circunstancia debe tener acceso a teléfono o visitas sin nuestra aprobación previa. Es por su propio bien, por supuesto. Tiende a decir cosas sin sentido y confundir a la gente cuando está en sus episodios. Cada video que veía era otra puñalada, otra capa de traición que no creía posible. En uno más reciente de hace apenas 3 días, Andrea le mostraba a sus padres algo en su teléfono con emoción. Miren, decía señalando la pantalla, este es el auto que quiero que me compren cuando tengamos el dinero de la abuela. Es un Mercedes convertible rojo igual al que tiene Camila de mi escuela. Solo cuesta $80,000 y van a tener mucho más que eso cuando vendan todas las propiedades de la abuela. Cuando finalmente salí del restaurante esa noche eran casi las 11, Miguel me había dado copias de todo en 3 memorias USB diferentes por si acaso y también me había dado los nombres y números de contacto de 2 personas que él conocía, un abogado especializado en casos de fraude familiar y un investigador privado que podría ayudarme a documentar más evidencia si la necesitaba. Mientras manejaba a casa, mi mente trabajaba a 1000 por hora procesando todo lo que había descubierto y empezando a formar un plan que requeriría que yo actuara el papel de mi vida durante las próximas semanas, un papel de la madre confiada e ingenua que siempre había sido para ellos mientras en secreto preparaba mi contraataque. Llegué a mi casa, esa hermosa casa de 2 pisos que había comprado hace 20 años cuando mi negocio de bienes raíces finalmente despegó después de años de trabajo duro y sacrificio. Entré y me quedé de pie en la sala mirando las fotografías familiares que decoraban las paredes. Había una foto de Ricardo cuando tenía 10 años, sonriendo sin dientes frontales después de que se le cayeran jugando fútbol, una foto de su graduación universitaria donde yo estaba a su lado tan orgullosa con mi título de ingeniería comercial, una foto de su boda con Melissa donde los 3 nos veíamos tan felices. Había docenas de fotos de Andrea desde bebé hasta ahora, cada cumpleaños, cada logro escolar, cada momento importante documentado y exhibido con amor. En cada una de esas fotos yo había estado presente, había estado ahí para cada momento importante de sus vidas, había pagado por la educación de Ricardo en una universidad privada costosa, le había dado el anticipo para su primera casa, le había prestado dinero incontables veces para sus negocios que nunca funcionaban, había comprado todo lo que Andrea necesitaba o quería desde que nació. Y así era como me lo pagaban. Me senté en mi sofá favorito, el mismo sofá donde había pasado incontables noches sola después de que mi esposo Tomás muriera hace 15 años de un ataque cardíaco repentino que nos tomó a todos por sorpresa. El mismo sofá donde había llorado por las noches preguntándome si podría seguir adelante sin él mientras criaba sola a Ricardo que entonces tenía solo 16 años. Había seguido adelante, había construido un negocio exitoso, había asegurado el futuro de mi familia, había trabajado 18 horas al día durante años para que ni Ricardo ni yo tuviéramos que preocuparnos por dinero nunca más. Y ahora descubría que todo ese sacrificio, todo ese amor, todo ese esfuerzo, no había significado nada para ellos. Yo era solo una fuente de dinero que había dejado de ser útil y necesitaba ser eliminada del camino de la manera más conveniente posible. Pero no lloré esa noche, había pasado la etapa de lágrimas en la oficina de Miguel mientras veía esos videos, ahora estaba en una etapa diferente,
una etapa de planificación estratégica y determinación absoluta. Saqué las memorias USB que Miguel me había dado y las guardé en 3 lugares diferentes de mi casa, una en mi caja fuerte personal, una escondida dentro de un libro hueco en mi biblioteca y una en el fondo de un jarrón decorativo en mi cuarto que nadie más conocía. No podía arriesgarme a que encontraran y destruyeran esa evidencia antes de que pudiera usarla. Luego abrí mi laptop y empecé a escribir. Escribí cada detalle que recordaba de los últimos meses ahora viéndolos con nueva claridad, cada conversación extraña, cada sugerencia aparentemente inocente, cada momento donde había sentido que algo no cuadraba pero había ignorado esa intuición porque confiaba en mi familia. Recordé que hace 3 meses Ricardo había venido a visitarme con unos papeles diciendo que era una actualización rutinaria de mi testamento, que su abogado lo había preparado y solo necesitaba mi firma en algunas páginas. Yo había firmado sin leer todo completamente porque confiaba en él, porque era mi hijo y nunca pensé que me engañaría. Ahora me preguntaba qué exactamente había firmado en realidad. ¿Había firmado algún poder legal sin saberlo? ¿Había firmado algo que les daba derecho a internarme o tomar decisiones médicas por mí? Necesitaba conseguir copias de esos documentos lo antes posible. También recordé que hace 2 meses Melissa había insistido mucho en que yo fuera con ellos a conocer Valle Dorado diciendo que era solo para ver opciones para el futuro, que nunca era demasiado temprano para planificar. Habíamos hecho un tour del lugar y honestamente me había parecido muy bonito, habitaciones amplias, jardines cuidados, personal amable, pero ahora entendía que ese tour no había sido casual, habían estado preparándome psicológicamente para aceptar la idea de vivir allí. Eventualmente, habían estado sembrando la semilla en mi mente para que cuando llegara el momento no ofreciera tanta resistencia. Y había más señales que había pasado por alto. Hace un mes Andrea había empezado a hacer comentarios extraños sobre mi memoria. Mamá Pat, olvidas muchas cosas últimamente. Me había dicho un día cuando supuestamente olvidé que habíamos quedado de ir al cine aunque yo estaba segura de que nunca habíamos hecho esos planes. Otro día Melissa me había contado frente a varios familiares en una reunión que yo había repetido la misma historia 3 veces en 1 hora aunque yo no recordaba haber repetido nada, todos me habían mirado con preocupación y habían cambiado de tema rápidamente. Ahora entendía que esos incidentes no habían sido accidentales, habían estado construyendo una narrativa, creando testigos que luego podrían declarar que efectivamente Patricia muestra signos de deterioro mental, que olvida cosas, que repite historias, que está decayendo cognitivamente. Era brillante en su crueldad y casi había funcionado perfectamente. A las 3 de la mañana finalmente me fui a dormir con un plan formándose claramente en mi mente. No iba a confrontarlos inmediatamente, no iba a mostrar ninguna señal de que sabía algo, iba a dejarlos continuar con su plan mientras yo preparaba el mío en secreto, iba a dejarlos creer que tenían el control mientras yo documentaba cada movimiento que hicieran, cada mentira que dijeran, cada paso de su conspiración. Y cuando llegara el momento correcto, cuando tuviera evidencia suficiente e irrefutable, entonces atacaría con todo lo que tenía. Patricia Romero no había construido un imperio de bienes raíces desde cero siendo débil o ingenua, había competido y ganado en un mercado dominado por hombres durante décadas, había sobrevivido la muerte de mi esposo y salido más fuerte, había levantado sola a mi hijo dándole todo. Si mi familia creía que podía simplemente encerrarme y robarme sin consecuencias, estaban a punto de descubrir exactamente con quién se habían metido. El lunes por la mañana siguiente llamé al primer número que Miguel me había dado, el del abogado especializado en fraude familiar. Su nombre era Javier Mendoza y tenía oficinas en el centro de la ciudad. Su secretaria me dio una cita para esa misma tarde y a las 3 en punto yo estaba sentada frente a su escritorio de caoba en una oficina elegante del piso 15 de un edificio corporativo. Javier Mendoza tenía unos 50 años,
cabello gris perfectamente cortado y una expresión seria pero amable que inmediatamente me hizo sentir que estaba en buenas manos. Le conté toda la historia desde el principio, desde mi cumpleaños en el restaurante hasta el descubrimiento del video y todos los otros que Miguel había encontrado. Le mostré las memorias USB con las grabaciones y lo vi ir pasando de profesionalmente interesado a genuinamente indignado mientras reproducía los videos en su computadora. Señora Romero, dijo finalmente cuando terminó de ver todo el material, en mis 25 años practicando derecho de familia he visto muchos casos de abuso financiero de ancianos, pero este es uno de los más elaborados y premeditados que he encontrado. Su familia no solo está planeando robarle, sino que están fabricando evidencia médica falsa para justificarlo legalmente. Esto no es solo un caso civil de fraude, esto es materia criminal, conspiración, falsificación de documentos médicos, abuso de confianza. Su hijo y su nuera podrían ir a prisión por esto. Bien, respondí con una voz que sonó más fría de lo que esperaba. Quiero que paguen por cada segundo de esta traición. Quiero que entiendan que no pueden simplemente destruir la vida de alguien que los amó y cuidó durante décadas sin enfrentar consecuencias. Javier asintió aprobadoramente. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dejarlos continuar con su plan sin que sepan que usted está al tanto. Vamos a documentar absolutamente todo, cada reunión con el doctor Salazar, cada conversación que tengan, cada papel que le pidan firmar. Vamos a contratar a un investigador privado para que lo siga y registre sus movimientos, y cuando tengamos evidencia suficiente e irrefutable, vamos a ir tanto por la vía civil como criminal, los vamos a demandar por fraude y vamos a presentar cargos criminales ante la Fiscalía. Pasamos las siguientes 2 horas planificando cada detalle de mi contraataque. Javier contactó al investigador privado que Miguel había recomendado, un ex detective de policía llamado Roberto Cruz que se especializaba en casos de fraude familiar y abuso de ancianos. Roberto llegó a la oficina 1 hora después. Era un hombre de unos 60 años con aspecto de haberse visto de todo en la vida y ojos que no perdían ningún detalle. Después de revisar los videos y escuchar mi historia, dijo algo que me sorprendió. Señora Romero, he investigado literalmente cientos de casos como este y déjeme decirle algo, usted tiene suerte. La mayoría de las víctimas de estos esquemas solo descubren lo que está pasando cuando ya es demasiado tarde, cuando ya están internadas en algún asilo bajo medicación fuerte sin poder comunicarse con el exterior, cuando sus familias ya han vaciado sus cuentas y vendido sus propiedades. Usted descubrió esto a tiempo y además tiene evidencia en video que la mayoría de las víctimas nunca consiguen. Esto significa que no solo podemos detenerlos, sino que podemos destruir su plan completamente y asegurarnos de que enfrenten consecuencias legales severas. Salí de esa reunión con Roberto contratado para seguir a mi familia durante las próximas semanas, con instrucciones claras de Javier sobre cómo actuar en cada situación que pudiera presentarse y con un plan de acción detallado que cubría cada escenario posible. También salí con algo más, un pequeño dispositivo de grabación del tamaño de un botón que Roberto me había dado con instrucciones de usarlo en cualquier conversación importante con mi familia, especialmente en la cita del martes con el doctor Salazar si es que realmente me llevaban a esa cita. El plan era simple en teoría, pero requeriría que yo diera la actuación de mi vida. Tenía que parecer completamente normal, confiada, sin sospechas. Tenía que dejar que me llevaran a esa evaluación psiquiátrica falsa. Tenía que dejar que el doctor Salazar hiciera su diagnóstico fraudulento mientras yo grababa toda la conversación. Tenía que seguir firmando cualquier papel que me pusieran enfrente mientras Roberto fotografiaba cada documento. Tenía que básicamente entregarles suficiente cuerda para que se ahorcaran ellos mismos legalmente. Esa noche Ricardo me llamó para preguntarme cómo estaba y si había disfrutado mi cumpleaños. Su voz sonaba tan normal, tan cariñosa, tan llena de preocupación falsa que tuve que morderme la lengua para no gritarle todo lo que sabía. Sí, hijo, fue un cumpleaños hermoso, respondí con la voz más dulce que pude fabricar. Gracias por organizarlo todo.
Significó mucho para mí pasar ese tiempo con ustedes. Me alegra, mamá, dijo él, y escucha, tengo algo que comentarte. Melissa y yo hemos estado pensando que sería bueno que te hicieras un chequeo médico completo. Ya sabes, a nuestra edad es importante estar al tanto de la salud. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve mi voz calmada, porque la preocupación repentina, hijo, estoy perfectamente bien. Bueno, es solo que hemos notado algunas cosas pequeñas, nada grave, pero como olvidas detalles a veces, repites historias, ese tipo de cosas normales del envejecimiento, pero queremos asegurarnos de que todo esté bien. Tenemos una cita programada para ti el martes con un doctor muy bueno, un especialista en salud mental para adultos mayores. Ahí estaba, la trampa preparada, el doctor Salazar esperándome con su diagnóstico ya escrito y pagado. De acuerdo, hijo, dije fingiendo gratitud, qué considerado de tu parte preocuparte así por mí. ¿A qué hora es la cita? A las 10 de la mañana, mamá, pasamos por ti a las 9:30, el consultorio está como a 20 minutos de tu casa. Perfecto, estaré lista, gracias por cuidarme así, Ricardo, eres un buen hijo. Las palabras me quemaron la garganta, pero las dije de todas formas. Cuando colgué el teléfono, me permití un momento de satisfacción sombría. Estaban caminando directamente hacia su propia destrucción y ni siquiera lo sabían. El martes llegó con un cielo gris y amenaza de lluvia que parecía apropiado para lo que estaba por venir. Me vestí cuidadosamente esa mañana con ropa conservadora y elegante que proyectara imagen de mujer mayor respetable pero tal vez ligeramente frágil, nada demasiado obvio pero lo suficiente para que el doctor Salazar pudiera sentirse seguro de que su diagnóstico falso sería creíble. El dispositivo de grabación estaba escondido como un broche en mi blusa y Roberto me había confirmado por mensaje de texto esa mañana que estaría siguiéndonos en un auto discreto para documentar todo. A las 9:30 en punto Ricardo y Melissa llegaron a recogerme. Ambos actuaban con preocupación exagerada preguntándome cómo había dormido, si me sentía bien, si estaba nerviosa por la cita. No estoy nerviosa, les aseguré con una sonrisa, solo es un chequeo de rutina, ¿verdad? No hay nada de qué preocuparse. Exacto, mamá, dijo Ricardo palmeando mi mano con falso afecto, solo queremos asegurarnos de que estés bien. El doctor Salazar es excelente, muy reconocido en su campo, vas a ver que todo saldrá perfecto. El consultorio del doctor Salazar estaba en un edificio médico elegante en una parte exclusiva de la ciudad. Su sala de espera era amplia con sillones de cuero y revistas de decoración costosas. Claramente este psiquiatra cobraba bien por sus servicios, incluyendo aparentemente los servicios de diagnósticos fraudulentos pagados. Esperamos solo 5 minutos antes de que una enfermera nos llamara. El doctor Salazar era un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco, traje caro y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Romero, dijo estrechando mi mano con firmeza falsa, es un placer conocerla, su hijo me ha contado mucho sobre usted. Así, respondí con curiosidad genuina, ¿qué le ha contado exactamente, doctor? El doctor Salazar intercambió una mirada rápida con Ricardo antes de responder. Bueno, me ha comentado que últimamente ha notado algunos cambios en su memoria, en su comportamiento, pequeñas cosas que lo tienen un poco preocupado y quiere asegurarse de que usted esté recibiendo la atención adecuada si la necesita. Interesante, dije manteniendo mi tono ligero e inocente, porque yo me siento perfectamente bien, doctor. No he notado ningún problema con mi memoria ni con nada más, francamente. El doctor Salazar sonrió con lo que supongo debía parecer compasión, pero que yo veía como condescendencia pura. Bueno, señora Romero, ese es precisamente uno de los signos de deterioro cognitivo. Los pacientes frecuentemente no reconocen sus propios síntomas, pero no se preocupe, para eso estamos aquí hoy, para hacer una evaluación completa y ver exactamente cómo está su salud mental. Ricardo y Melissa se quedaron en la sala de espera mientras el doctor Salazar me conducía a su consultorio privado,
un espacio amplio con un escritorio grande, un sofá para pacientes y paredes decoradas con diplomas médicos que probablemente eran todos reales aunque su ética profesional claramente no lo era. La evaluación comenzó con preguntas básicas: mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, qué día era hoy, quién era el presidente del país, preguntas tan simples que un niño de 5 años podría responderlas. Las respondí todas correctamente, por supuesto. Luego vinieron pruebas de memoria. El doctor me mostraba una serie de objetos y después de 5 minutos me pedía que los recordara. Recordé todos perfectamente. Me hizo problemas matemáticos simples, los resolví sin error. Me pidió que dibujara un reloj marcando una hora específica, lo dibujé perfectamente. Cada test que me daba yo lo pasaba sin ningún problema porque mi mente estaba completamente clara y funcionaba perfectamente. Pero el doctor Salazar tomaba notas constantemente en su computadora y por la forma en que fruncía el ceño y movía la cabeza sutilmente, era obvio que estaba fabricando resultados negativos sin importar cómo yo realmente me desempeñara en las pruebas. Después de 40 minutos de evaluaciones variadas, el doctor Salazar cerró su laptop y me miró con expresión seria que claramente había practicado frente al espejo. Señora Romero, dijo con voz grave, basándome en los resultados de las pruebas de hoy y en la información que su familia me ha proporcionado sobre cambios en su comportamiento, me preocupa decirle que veo signos claros de deterioro cognitivo leve que podría progresar a demencia si no se trata adecuadamente. Sentí que la furia hervía dentro de mí, pero mantuve mi expresión de confusión y preocupación apropiada. ¿Demencia, doctor?, pregunté con voz temblorosa perfectamente actuada. ¿Está seguro? Me siento perfectamente bien. Entiendo que puede ser difícil aceptarlo, continuó el doctor con su guión claramente memorizado, pero los tests no mienten, señora Romero. Su memoria a corto plazo muestra deficiencias significativas. Su capacidad de procesamiento está reducida y hay señales preocupantes de confusión temporal. Mi recomendación profesional es que usted necesita supervisión constante. No puede seguir viviendo sola porque representa un peligro para sí misma. Podría olvidar apagar la estufa, podría perderse al salir de casa, podría tomar medicamentos incorrectamente. Recomiendo fuertemente que considere mudarse a una facilidad de cuidado especializado donde pueda recibir la atención que necesita las 24 horas del día. Ahí estaba, la recomendación por la que Ricardo le había pagado, el diagnóstico falso que usarían para justificar internarme en Valle Dorado contra mi voluntad. ¿Y qué tal si simplemente me cuida mi familia, doctor?, pregunté queriendo ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar con su mentira. Mi hijo vive cerca y estoy segura de que estaría feliz de ayudarme. El doctor Salazar negó con la cabeza. Me temo que con el nivel de cuidado que usted necesita sería una carga demasiado grande para su familia, señora Romero. Este tipo de condición requiere personal médico entrenado disponible en todo momento. Su hijo tiene su propia vida, su propio trabajo. No sería justo para él ni seguro para usted depender solo de cuidado familiar. Entiendo, doctor, dije bajando la mirada como si estuviera abrumada por la noticia. Gracias por su honestidad. Supongo que tendré que discutir esto con mi familia y ver qué opciones tengo. Antes de que saliera de su oficina, el doctor Salazar me entregó un sobre grueso. Aquí está mi evaluación completa por escrito, dijo. Se la puede mostrar a su familia y a cualquier abogado si necesitan documentación oficial para arreglar su situación de vivienda. También incluye una carta de recomendación para Valle Dorado. Conozco muy bien a la directora allá y sé que cuidarían muy bien de usted. Tomé el sobre con manos que fingí que temblaban ligeramente aunque por dentro estaba sonriendo con satisfacción. Acababa de grabar cada palabra de su diagnóstico fraudulento, cada recomendación falsa. Cada mentira había quedado registrada en el dispositivo escondido en mi blusa. Cuando salí a la sala de espera, Ricardo y Melissa se pusieron de pie inmediatamente con expresiones de preocupación ensayada. ¿Y mamá?, preguntó Ricardo. ¿Qué dijo el doctor?
Me senté pesadamente en uno de los sillones de cuero fingiendo estar impactada emocionalmente. El doctor dice que tengo deterioro cognitivo que está empeorando, que necesito supervisión constante, que no puedo seguir viviendo sola. Vi cómo intercambiaban una mirada de triunfo apenas contenido antes de que sus caras volvieran a expresiones de tristeza apropiada. «Oh mamá», dijo Melissa sentándose a mi lado y tomando mi mano, «lo siento mucho pero sabes que haremos todo lo necesario para cuidarte, ya hablaremos con calma sobre las opciones que tenemos». En el auto de regreso a mi casa, Ricardo y Melissa comenzaron a sembrar la idea de Valle Dorado con tanta sutileza como un martillo. «¿Sabes, mamá?», dijo Ricardo mientras manejaba. «Melissa y yo hemos estado investigando lugares donde podrías estar muy bien cuidada y cómoda. Hay un lugar llamado Valle Dorado que tiene instalaciones hermosas y personal médico excelente. ¿Te acuerdas que fuimos a visitarlo hace un par de meses?». Melissa se apresuró a agregar: «Sí, mamá Pat, es como un hotel de 5 estrellas pero con doctores y enfermeras siempre disponibles, tienen actividades, jardines hermosos, la comida es gourmet, estarías muy feliz allá». «No sé», dije con voz pequeña, «parece tan drástico, realmente necesito estar en un lugar así, ¿no puedo quedarme en mi casa con algo de ayuda?». Ricardo negó con la cabeza con falsa tristeza. «Mamá, el doctor fue muy claro, tu condición requiere cuidado profesional constante, y honestamente Melissa y yo hemos estado hablando, no podemos darte ese nivel de cuidado con nuestros trabajos y responsabilidades. Sería irresponsable de nuestra parte tratar de hacerlo cuando existen lugares especializados para exactamente esto». «Pero mi casa», protesté débilmente, «llevo 20 años allí, todos mis recuerdos están allí». «Podemos guardar todas tus cosas importantes, mamá», prometió Melissa, «y podrás decorar tu habitación en Valle Dorado con tus fotos favoritas, tus objetos personales, será como tu propio espacio solo que mucho más seguro para ti». Vi cómo Ricardo la miraba aprobadoramente en el espejo retrovisor. Estaban ejecutando su guión perfectamente, cada palabra calculada para hacerme aceptar mi propia reclusión. Cuando llegamos a mi casa, Ricardo me acompañó hasta la puerta mientras Melissa esperaba en el auto. «Mamá», dijo tomando mis manos con falsa ternura, «sé que esto es mucho que procesar y que probablemente estás asustada, pero quiero que sepas que Melissa, Andrea y yo te amamos mucho y solo queremos lo mejor para ti, vamos a cuidar de todo, no tienes que preocuparte por nada, solo tienes que confiar en nosotros». Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que conocía desde que era un bebé, esos ojos que ahora me miraban con mentiras y codicia disfrazadas de amor filial. «Confío en ti, hijo», mentí, «siempre he confiado en ti, sé que harás lo correcto». Lo vi sonreír satisfecho creyendo que había ganado, creyendo que su plan estaba funcionando perfectamente. En cuanto entraron su auto y desaparecieron por la calle, saqué mi teléfono y llamé a Javier. «Lo tengo todo grabado», le dije, «cada palabra del doctor Salazar mintiendo sobre mi condición, cada recomendación fraudulenta, cada comentario de mi familia en el auto sobre Valle Dorado». «Excelente, señora Romero», respondió Javier con satisfacción clara en su voz. Roberto también me reportó que logró fotografiar varios documentos a través de la ventana del consultorio del doctor Salazar, incluyendo lo que parece ser un registro de pagos de su hijo. Estamos construyendo un caso absolutamente sólido. Ahora viene la parte crucial, continuó, necesito que mañana vaya a su banco y haga algo muy importante, necesito que quite a Ricardo de todas sus cuentas donde tenga acceso, que cambie beneficiarios en todas sus pólizas de seguro, que actualice su testamento con un abogado diferente removiendo completamente a Ricardo como heredero principal y que haga todo esto de la manera más discreta posible sin que su familia se entere todavía. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en el lugar de Patricia. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Al día siguiente seguí las instrucciones de Javier al pie de la letra.
Primero fui a mi banco donde había tenido cuentas durante 30 años y hablé con el gerente quien me conocía personalmente. Le expliqué que necesitaba hacer cambios inmediatos en todas mis cuentas por razones personales que prefería no discutir y él, siendo profesional, no hizo preguntas incómodas. En 2 horas, Ricardo fue removido de cualquier acceso o autorización que tuviera sobre mis cuentas, cambié todas mis contraseñas, actualicé mis preguntas de seguridad y establecí alertas automáticas para cualquier intento de acceso o transferencia inusual. También instruí al banco que bajo ninguna circunstancia permitieran a Ricardo ni a ningún miembro de mi familia hacer transacciones o consultas sobre mis cuentas sin mi presencia física y mi autorización explícita por escrito. Luego fui con un nuevo abogado que Javier me había recomendado, un hombre llamado Dr. Martínez quien se especializaba en planificación patrimonial. Pasamos 3 horas revisando todos mis activos, mis propiedades de renta, mi casa principal, mis inversiones, mis pólizas de seguro, absolutamente todo. Creamos un nuevo testamento que removía completamente a Ricardo como beneficiario principal y en su lugar designaba la mayor parte de mi patrimonio a organizaciones de caridad que trabajaban con víctimas de abuso de ancianos. También dejaba un legado para Andrea pero en un fideicomiso que ella no podría acceder hasta cumplir 30 años y solo si cumplía ciertas condiciones educativas y de conducta. En cuanto a Ricardo y Melissa, les dejé exactamente un peso simbólico a cada uno con una nota que sería incluida en el testamento explicando precisamente por qué habían sido desheredados. Finalmente actualicé todas mis directivas médicas asegurándome de que Ricardo no tuviera ningún poder para tomar decisiones médicas por mí bajo ninguna circunstancia. Designé en su lugar a Javier como mi representante legal para asuntos médicos con instrucciones muy específicas. Durante los siguientes días continué actuando normalmente mientras Ricardo y Melissa incrementaban sutilmente su presión para que aceptara mudarme a Valle Dorado. Cada día recibía llamadas preocupadas, visitas inesperadas donde ellos casualmente mencionaban lo maravilloso que sería para mí estar en un lugar donde no tuviera que preocuparme por cocinar o limpiar o mantener una casa, donde tendría compañía constante y actividades organizadas. Hasta Andrea participaba en la campaña llamándome para decirme que ella me visitaría todo el tiempo en mi nuevo hogar y que estaría mucho más tranquila sabiendo que yo estaba bien cuidada. La manipulación era tan obvia ahora que sabía lo que estaban haciendo que casi me daba risa, casi. Roberto mientras tanto continuaba su vigilancia y los resultados eran fascinantes. Había seguido a Ricardo a 3 reuniones más con el doctor Salazar donde presumiblemente estaban coordinando los siguientes pasos. Había documentado 2 visitas de Melissa a Valle Dorado donde se veía claramente que estaba finalizando arreglos para mi internación. Había capturado fotos de Ricardo reuniéndose con un abogado diferente al que yo conocía discutiendo documentos que Roberto después identificó como papeles de tutela legal para declararme incompetente. Cada movimiento que hacían estaba siendo documentado, fotografiado, registrado. Estaban construyendo su propia tumba legal ladrillo por ladrillo sin siquiera saberlo. Una semana después de la evaluación con el doctor Salazar, Ricardo me invitó a cenar en su casa para discutir mi situación de vivienda como él lo llamó. Llegué a su casa esa noche llevando el dispositivo de grabación de Roberto otra vez escondido en mi ropa. La cena fue incómoda porque aunque ellos trataban de mantener un ambiente casual y relajado, era obvio que tenían una agenda. Después del postre, Ricardo finalmente abordó el tema que era el propósito real de la reunión. Mamá, dijo con seriedad ensayada, Melissa y yo hemos estado pensando mucho sobre tu situación y realmente creemos que lo mejor para ti sería mudarte a Valle Dorado lo antes posible. Hemos hablado con la directora y tienen una habitación hermosa disponible ahora mismo. Si no la tomamos pronto van a dársela a otra persona. Pero hijo, protesté débilmente siguiendo mi papel, me parece todo tan repentino, ¿no podemos esperar un poco más? Todavía me siento bien viviendo en mi casa. Mamá, intervino Melissa con tono de exasperación apenas contenida,
El doctor Salazar fue muy claro sobre tu condición, no es seguro para ti vivir sola, cada día que pasa te pones en más riesgo. ¿Qué tal si olvidas la estufa encendida y hay un incendio? ¿Qué tal si sales a caminar y te pierdes? ¿Qué tal si tomas tus medicamentos incorrectamente y te enfermas gravemente? Entonces tal vez pueda contratar una enfermera que venga durante el día, sugerí queriendo ver cómo responderían, no tiene que ser un asilo completo. Ricardo negó con la cabeza firmemente, eso no es suficiente mamá, necesita supervisión las 24 horas y además francamente, hay otro tema que tenemos que discutir, tu casa y tus otras propiedades requieren mucho mantenimiento y gestión que tú ya no puedes manejar adecuadamente. Melissa y yo hemos estado pensando que tiene más sentido que nos transfieras la gestión de todo eso mientras estás en Valle Dorado, así no tienes que preocuparte por nada, nosotros nos encargamos de todo. Ahí estaba, el verdadero objetivo finalmente expuesto sin disfraces, querían control total de todos mis bienes bajo la excusa de estar cuidándome. No sé, Ricardo, dije fingiendo inseguridad, esas propiedades son mi fuente de ingresos, son mi seguridad financiera, no me siento cómoda simplemente entregando el control. Mamá, dijo Ricardo con un tono que empezaba a sonar impaciente, no es entregar el control, es delegarlo en alguien de confianza mientras tú no puedes manejarlo, y honestamente basándome en la evaluación del doctor Salazar, legalmente podríamos tener que tomar esas decisiones por ti de todas formas si tu condición empeora. ¿Qué quieres decir con legalmente? Pregunté con alarma genuina que no tuve que fingir. Bueno, dijo Melissa tomando la mano de Ricardo como para darle apoyo moral, si el doctor Salazar certifica que no eres capaz de manejar tus propios asuntos financieros, nosotros como tu familia más cercana podríamos tener que pedir una tutela legal para protegerte de ti misma básicamente, es solo por tu propio bien mamá Pat, para asegurarnos de que nadie se aproveche de ti en tu condición. La ironía de esas palabras, asegurarse de que nadie se aprovechara de mí cuando ellos eran exactamente quienes planeaban hacer precisamente eso, era tan grotesca que tuve que morderme la lengua para no reír en sus caras. Entiendo, dije finalmente con voz resignada, supongo que tienen razón, ustedes saben más de estas cosas que yo, ¿qué necesitan que haga? Vi cómo sus expresiones cambiaban inmediatamente a alivio y satisfacción apenas contenidos. Bueno, dijo Ricardo sacando un folder de papeles de un cajón cercano como si lo hubiera tenido preparado ahí todo el tiempo, necesitamos que firmes estos documentos, básicamente son poderes legales que nos autorizan a Melissa y a mí a tomar decisiones financieras y médicas en tu nombre. También hay documentos de transferencia de gestión para tus propiedades de renta y algunos papeles del banco que nos dan acceso a tus cuentas para pagar tus gastos en Valle Dorado y manejar tus finanzas de manera apropiada. Tomé el folder y empecé a revisar los documentos, eran exactamente lo que esperaba, contratos que básicamente me despojaban de todo control sobre mi propia vida y mis bienes, habían pensado en todo. Poder médico para que pudieran autorizar medicación o tratamiento sin mi consentimiento, poder financiero para que pudieran mover dinero y vender propiedades sin mi firma. Hasta había un documento de admisión a Valle Dorado que solo necesitaba mi firma para completar mi internación. ¿Puedo llevarme estos papeles a casa y revisarlos con calma? Pregunté fingiendo estar abrumada, es mucho que procesar de una sola vez. Ricardo vaciló. Bueno mamá, lo ideal sería que los firmaras hoy porque necesitamos empezar a hacer los arreglos lo antes posible, pero si necesitas tiempo supongo que. De hecho, interrumpió Melissa con una sonrisa forzada, ¿por qué no los firmas ahora mamá Pat? Así no tienes que preocuparte por ellos más, Ricardo y yo estaremos aquí para explicarte cualquier cosa que no entiendas. Los miré a ambos. A estas dos personas que se suponía me amaban pero que en realidad solo veían mi fortuna y calculaban cómo apropiársela de la manera más eficiente posible, pensé en mi esposo Tomás quien había muerto trabajando duro para asegurar el futuro de nuestra familia, pensé en los 40 años que había dedicado a construir un negocio exitoso,
Pensé en todas las veces que había ayudado a Ricardo cuando necesitaba dinero, todas las veces que había estado allí para él sin condiciones. Y finalmente saqué una pluma de mi bolso. Ricardo y Melissa sonrieron triunfantes, pensando que habían ganado. Pero en lugar de firmar los papeles, empecé a escribir algo en una hoja en blanco que encontré en mi bolso. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Ricardo con confusión creciente. «Estoy escribiendo», respondí con calma, «una lista de todo lo que está mal con esta situación, empezando con el hecho de que pagaste al doctor Salazar $5,000 para que me diagnosticara falsamente con demencia senil». El color desapareció de sus caras. «¿Qué?», balbuceó Ricardo. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». «Estoy hablando», continué con voz cada vez más fuerte, «de que sé exactamente lo que han estado planeando, sé que querían encerrarme en Valle Dorado contra mi voluntad, sé que iban a declararme legalmente incompetente usando un diagnóstico médico fraudulento, sé que planeaban robarme todas mis propiedades y mi dinero mientras yo estaba sedada en algún asilo sin poder defenderme». «¿Cómo?», susurró Melissa poniéndose pálida. Me puse de pie y los miré con toda la furia que había estado conteniendo durante semanas. Porque un mesero honesto en el restaurante donde cenamos en mi cumpleaños me mostró las grabaciones de seguridad de su conversación después de que me fui, porque escuché cada palabra de su plan, cada detalle vil, cada comentario cruel sobre la vieja que había que eliminar del camino, porque grabé toda mi conversación con el doctor Salazar y tengo evidencia clara de su fraude médico, porque un investigador privado los ha estado siguiendo durante semanas documentando cada movimiento sospechoso. ¿Qué han hecho? ¿Y por qué?, agregué con una sonrisa fría, ya removí a Ricardo de todas mis cuentas bancarias, ya actualicé mi testamento desheredándolos completamente, ya cambié todos mis poderes médicos y financieros para que nunca puedan tomar decisiones por mí, y ya presenté una demanda criminal contra ambos por conspiración para cometer fraude, abuso financiero de ancianos y falsificación de documentos médicos. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se había quedado completamente inmóvil con la boca abierta. Melissa había empezado a llorar. «Mamá», finalmente dijo Ricardo con voz temblorosa, «por favor, ¿puedo explicar?». «No hay nada que explicar, hijo», respondí. «Escuché cada palabra en ese video del restaurante, te escuché llamarme vieja, te escuché celebrar mi futura reclusión como si estuvieras planeando unas vacaciones, te escuché discutir cómo gastarías mi dinero antes de siquiera tenerlo, no hay explicación que pueda justificar eso». Él intentó acercarse pero yo retrocedí. «No me toques», dije con voz de hielo, «mi abogado te estará contactando formalmente mañana con los documentos de la demanda y la fiscalía también estará presentando cargos criminales tanto contra ti como contra Melissa y el doctor Salazar. Los tres van a enfrentar consecuencias legales por lo que intentaron hacerme». «Mamá, por favor», suplicó Ricardo con lágrimas corriendo por su rostro ahora, lo siento tanto, fue idea de Melissa, ella me convenció, yo no quería hacerlo realmente». Y ahí estaba, el último acto de cobardía, intentando culpar a su esposa para salvarse a sí mismo. «No me importa de quién fue la idea, Ricardo», respondí, «participaste activamente, pagaste sobornos, falsificaste evidencia, conspiraste para robarme y encerrarme, eres tan culpable como ella, ambos lo son». Salí de su casa esa noche y nunca miré atrás, no literalmente porque manejé a casa con cuidado pero sí emocionalmente, había cerrado ese capítulo de mi vida permanentemente. Los meses siguientes fueron un torbellino legal pero sorprendentemente satisfactorio. Ricardo, Melissa y el doctor Salazar enfrentaron cargos criminales con evidencia tan abrumadora que ni siquiera pudieron montar una defensa creíble. Las grabaciones de video del restaurante, las grabaciones de audio de mi evaluación fraudulenta con el doctor Salazar, las fotografías de Roberto de Ricardo pagando sobornos, los documentos bancarios mostrando transferencias sospechosas,
Todo fue presentado ante un juez quien quedó visiblemente indignado por la naturaleza premeditada y cruel del esquema. Ricardo recibió 4 años de prisión por conspiración para cometer fraude y abuso financiero de ancianos, Melissa recibió 3 años por los mismos cargos, el doctor Salazar recibió 6 años además de perder permanentemente su licencia médica y ser multado por $150,000. El juez en su sentencia dijo algo que nunca olvidaré: este tipo de abuso contra personas mayores por sus propias familias representa una de las traiciones más viles que puede existir en una sociedad. Estas víctimas trabajaron toda su vida para construir seguridad para ellos y sus familias, y ser recompensadas con este tipo de explotación calculada es absolutamente imperdonable. Esta corte tiene cero tolerancia para tales crímenes. En cuanto a Andrea, cuando todo salió a la luz resultó que ella había sido manipulada por sus padres sin entender completamente lo que estaban haciendo. Cuando le mostré las grabaciones y le expliqué exactamente lo que su padre y su madre habían planeado, quedó devastada, se disculpó llorando y me rogó que la perdonara por su participación aunque fue menor. Tardé tiempo, pero eventualmente pude reconstruir una relación con ella bajo condiciones muy claras. Ella tendría que ganarse mi confianza nuevamente con acciones, no palabras. Tendría que demostrar durante años que había aprendido de este terrible ejemplo de sus padres y que ella elegiría un camino diferente en su vida. Hoy, 2 años después de aquella noche en el restaurante cuando un mesero honesto llamado Miguel decidió hacer lo correcto, mi vida ha cambiado completamente en formas que nunca imaginé. Vendí mi negocio de bienes raíces por una suma considerable y usé ese dinero para crear una fundación llamada Guardianes de la Dignidad que se dedica a ayudar a víctimas de abuso financiero de ancianos. Contratamos abogados que ofrecen servicios legales gratuitos a personas mayores que están siendo explotadas por sus familias. Tenemos trabajadores sociales que ayudan a identificar casos de abuso y tenemos una línea directa donde cualquier persona mayor puede llamar si sospecha que está siendo manipulada o robada por sus seres queridos. Miguel, el mesero del restaurante, trabaja ahora con nosotros como coordinador de alcance comunitario, capacitando a personal de restaurantes, hospitales y otros establecimientos sobre cómo identificar señales de abuso de ancianos y qué hacer cuando las ven. Resulta que su experiencia con su abuela y su valentía para ayudarme habían encendido en él una pasión por proteger a otras personas mayores vulnerables. También me involucré en cabildeo político para leyes más estrictas contra el abuso financiero de ancianos y gracias al impacto mediático de mi caso pudimos impulsar legislación nueva que aumenta las penas para este tipo de crímenes y que hace más difícil para abusadores usar el sistema legal para explotar a sus víctimas. En cuanto a mi vida personal, descubrí que la familia no siempre es la sangre. A veces la verdadera familia son las personas que eligen estar a tu lado sin segundas intenciones. Miguel se convirtió en el hijo que Ricardo nunca fue. Andrea, después de años de trabajo duro y terapia, se convirtió en una joven honorable que ahora está en la universidad estudiando trabajo social con especialización en protección de ancianos, inspirada directamente por lo que casi le pasó a su propia abuela. Javier, el abogado, se convirtió en un amigo cercano y confidente. Roberto, el investigador privado, se convirtió en mi jefe de seguridad personal y un compañero regular de cenas y conversaciones. Algunas personas me preguntan si alguna vez he considerado perdonar a Ricardo, si alguna vez visito la prisión o si planeo tener alguna relación con él cuando salga. Mi respuesta siempre es la misma: hay acciones que cruzan líneas que no pueden deshacerse. Hay traiciones tan profundas que destruyen permanentemente lo que alguna vez existió. Ricardo no solo intentó robarme dinero o propiedades, intentó robarme mi libertad, mi dignidad, mi identidad, intentó encerrarme en una institución contra mi voluntad, intentó drogarme y controlarme, intentó básicamente matarme en vida. No existe perdón para eso en mi corazón. Tal vez eso me hace dura, tal vez me hace cruel en opinión de algunos, pero para mí es simplemente justicia, las consecuencias de sus acciones que él mismo eligió libremente. Hoy, a mis 69 años, vivo en una casa más pequeña pero infinitamente más feliz.
rodeada de personas que genuinamente se preocupan por mí como persona, no como fuente de dinero, dirijo una fundación que está marcando diferencia real en cientos de vidas, y duermo cada noche con la conciencia tranquila sabiendo que no solo me salvé a mí misma sino que estoy ayudando a salvar a otros. Y todo comenzó porque olvidé mi cartera en un restaurante y un mesero joven y valiente decidió hacer lo correcto aunque no estuviera obligado a hacerlo. A veces los ángeles guardianes no vienen del cielo con alas, vienen en forma de meseros de 25 años trabajando turno nocturno que se niegan a quedarse callados cuando ven injusticia. Esta es mi historia, la historia de cómo Patricia Romero se negó a ser víctima y cómo convirtió una traición devastadora en un propósito de vida. Pero antes de que te vayas quiero pedirte algunos favores muy especiales. Primero, si mi historia te conmovió, si sentiste la misma rabia que yo sentí al descubrir la traición de mi familia, si celebraste conmigo cuando finalmente obtuve justicia, por favor suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las otras historias poderosas que compartimos aquí. Tu suscripción y tu me gusta no solo me ayudan a mí sino que ayudan a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas, personas que tal vez están pasando por situaciones similares y necesitan saber que no están solas, que pueden defenderse, que existe justicia. Segundo, comenta aquí abajo desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me emociona muchísimo saber que mi historia está llegando a personas en tantos lugares diferentes del mundo y leer sus comentarios me da esperanza de que estamos creando una comunidad de personas que se apoyan mutuamente. También me encantaría saber qué piensas de mi decisión de no perdonar a Ricardo. ¿Crees que fui demasiado dura o crees que hice lo correcto? ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? Tus opiniones me interesan genuinamente porque estas son preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Tercero, y esto es quizás lo más importante, si conoces a alguien que está pasando por una situación similar a la mía, si sabes de alguna persona mayor que está siendo manipulada o abusada por su familia, por favor comparte este video con esa persona. Nunca sabes cómo una historia como esta puede abrir los ojos de alguien que está siendo cegado por el amor familiar y la confianza. Y si tú mismo estás pasando por algo así, si sospechas que tu familia te está usando o planeando algo en contra tuya, por favor escúchame, confía en tus instintos, si algo se siente mal probablemente está mal, no tengas miedo de pedir ayuda, no tengas miedo de investigar. No tengas miedo de protegerte incluso si eso significa confrontar a las personas que amas, tu dignidad y tu seguridad valen más que mantener la paz familiar a cualquier precio. Busca ayuda legal, habla con abogados especializados en estos casos, contacta a organizaciones que protegen a personas mayores, graba conversaciones si es legal en tu jurisdicción, documenta todo, y sobre todo, nunca firmes documentos sin leerlos completamente y entenderlos completamente sin importar quién te los presente. Recuerda que la edad no define tu capacidad mental. Yo tenía 67 años cuando todo esto empezó y mi mente estaba y está perfectamente clara. No dejes que nadie use tu edad como excusa para despojarte de tu autonomía y tus derechos. Finalmente quiero agradecer especialmente a Miguel, a Javier, a Roberto y a todas las personas que me ayudaron durante este proceso difícil. Ustedes demostraron que todavía existe bondad en el mundo, que todavía hay personas dispuestas a hacer lo correcto incluso cuando es difícil o incómodo. Gracias por enseñarme que la familia verdadera no siempre es la que nace contigo sino la que elige quedarse contigo cuando las cosas se ponen difíciles. Nos vemos en la próxima historia y recuerda siempre, tu vida te pertenece a ti, tus decisiones son tuyas, tu dinero es tuyo y nadie, absolutamente nadie tiene derecho a quitarte eso sin tu consentimiento explícito, ni siquiera tu propia familia, especialmente no tu propia familia porque ellos deberían ser quienes más te protegen no quienes más te dañan. Cuídate mucho, valórate siempre y nunca permitas que nadie te robe tu dignidad. Hasta la próxima.